¿Qué tal? Gracias por estar en un programa más de Aviva el Podcast. Sean bienvenidos cada uno de ustedes que nos están sintonizando desde donde tú te encuentres. Te damos la más cordial bienvenida. Esperamos de que este programa y estos minutos que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor pues pueda impactar tu vida y también pueda hacer rema en tu corazón para que la puedas aplicar en tu diario vivir. Muchas gracias siempre por esa sintonía y te recordamos que puedes seguirnos en nuestras páginas de Ministerios Aviva. Muchas gracias por siempre estar ahí al pendiente de todo lo que subimos y todo lo que compartimos. Y bueno, el día de hoy, antes de iniciar con este programa, pues queremos darle las gracias a nuestro patrocinador Marpensa TV. Pues ya saben, pueden estar ustedes al tanto de todo lo que sucede ahí en su página de internet www.marpensatv.com, y ahí no se van a perder absolutamente de ninguna noticia que esté sucediendo. Y como ya vieron, el día de hoy pues no estamos solos, tenemos un amigo ya de casa, ya constante acá con nosotros. Muchas gracias por tener la atención. Pero antes, Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tengan cada uno de los que nos están escuchando o nos están viendo en este Aviva el Podcast. La verdad es que le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de llegar nuevamente hasta donde ustedes se encuentran. Estamos en un programa más, casi ya estamos llegando a nuestro programa número 50, el episodio número 50. La verdad es que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y pues queremos en esta oportunidad pues comenzar con un tema que ya hemos tratado, pero que sabemos que va a ser siempre de mucho interés. ¿Por qué? Porque es la segunda parte de este tema de la comezón de oír. Así que vamos a estar adentrándonos en la palabra del Señor y también vamos a estar ahí comentando junto con nuestro invitado el día de hoy, a quien le damos la bienvenida, hermano Pastor Fernando Morales. Amén. Dios les bendiga a todos. Es para mí siempre pues un privilegio poder compartir ese tiempo en Aviva el Podcast, ¿verdad? Con todos pues los que siempre están en sintonía y a la expectativa de todo lo que los muchachos pues comparten, esos temas tan importantes y tan especiales, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos para la gloria del Señor y deseamos que este tiempo pues sea de mucha bendición para todos. Así es, y bueno, como Luis lo dijo, pues esta es la continuación de un programa que tuvimos ya atrás, en la última tanda de grabaciones que tuvimos, y es acerca de la comezón de oír, que la verdad es que es un tema que la iglesia le debe estar prestando bastante atención en estos tiempos. Debe estar siempre alerta por todo lo que se mueve. Recordemos de que hoy las personas van a las iglesias o se mueven afuera buscando lo que ellos quieren escuchar, tanto cristiano o no cristiano. Las personas van a esos lugares donde se les habla lo que ellos quieren escuchar, y es sobre eso que vamos a estar iniciando en este programa. Sí, en el programa anterior nosotros estábamos hablando acerca del actuar de las personas y esa necesidad que muchas veces tienen de esa información, esa palabra de bienestar que necesitan para continuar o estar motivados. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque nosotros como seres humanos, en el programa anterior lo mencionábamos, nosotros como seres humanos buscamos cierta validación y a veces necesitamos escuchar cosas que nos hagan sentir que somos amados, que podemos ser prosperados, incluso hasta queremos saber nosotros lo que nos puede deparar el futuro. Y esta situación, esta circunstancia se ha ido introduciendo dentro de la iglesia del Señor, hasta tal punto que hay muchas corrientes, muchas situaciones que se dan dentro del diario vivir de las iglesias, en donde las personas buscan única y exclusivamente una palabra con la frase inicial, dice el Señor, por ejemplo, o con así dice Dios. O así dice Dios. Entonces, generalmente lo que estamos haciendo nosotros ahí es poniéndole mucho más atención a aquel predicador que puede estar enseñando, puede estar dando y entregando la palabra y que tiene, digámoslo así, ¿verdad?, esta capacidad de poderle hablar a las personas, ¿verdad? Entonces le ponemos más atención a, bueno, viene este profeta o viene este apóstol o viene este pastor o viene este evangelista y Dios lo usa en ese aspecto. Entonces buscamos eso, y si está en esta iglesia, hoy voy a esta iglesia, y si mañana está en otra, yo mañana voy allá, porque lo que quiero es saber de qué es lo que Dios tiene
para mí. Entonces debemos de ponernos en ese contexto, que esa es la situación que hoy se está moviendo mucho dentro de las iglesias en nuestra nación y, ¿por qué no decirlo?, en el mundo entero, ¿verdad? Sí, la verdad es que el asunto de la predicación de la palabra es un compromiso bastante serio, ¿verdad? Y nosotros como predicadores pues tenemos que tomar en cuenta, en este caso, el consejo que el apóstol Pablo nos presenta en esta parte que vamos a estar analizando en este momento, porque, vuelvo a repetir, es un compromiso y una responsabilidad. Y tenemos que estar conscientes también de que, bueno, de conocer la necesidad que las personas tienen, pero sin despegarnos del objetivo, del propósito por el cual Dios nos ha llamado a predicar la palabra. Sí, es cierto, cada uno de los que estamos en algún lugar tenemos una necesidad en específico en cualquier área de nuestra vida, pero a veces nosotros como seres humanos queremos de que todo se resuelva de una forma rápida o saber cómo lo podemos hacer en un futuro, pero recordemos de que nada se puede resolver de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso. Entonces, acá, como lo decía, Pablo cerró el capítulo que habíamos estado ahí sí que viendo en el programa pasado o en el programa anterior, exhortando a Timoteo a continuar predicando de la palabra, pero sobre todo, antes de predicarla, vivirla. Exacto. Vivir la palabra del Señor, porque es lo que está sucediendo en estos tiempos. Muchas veces se deja la palabra, la Biblia, el fundamento, y nos vamos más por lo emocional, más por lo que podemos tocar, pero no se vive la palabra, y eso es algo muy interesante, de que primero debemos recibir antes de transmitir, porque ¿qué vamos a transmitir si no conocemos? Exactamente, y aquí es donde venimos a hablar el día de hoy, la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque en el programa anterior hablábamos de la necesidad de las personas de saber, de conocer, de tener una palabra muchas veces que raya hasta en la adivinación, por decirlo así, ¿verdad? Lo mencionábamos la última vez, pero acá viene la responsabilidad también de aquel ministro del Señor, aquella persona que Dios ha levantado en una iglesia, a predicar la palabra sin adulterarla, sin agregarle, sin quitarle, y tratar la manera de enseñar como de verdad es. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en los capítulos anteriores del libro de Timoteo. ¿Por qué? Porque lo que él está haciendo es aconsejando a Timoteo, ¿verdad? Recordemos que Timoteo era relativamente joven, ¿verdad? Y estaba tomando una carga espiritual bastante fuerte, que era el poder ser pastor o estar al frente de una congregación. Sí, como lo mencioné yo al principio, ¿verdad? Era un compromiso y Pablo sabía pues a la dificultad que Timoteo se iba a enfrentar ahora que él iba a dirigir la iglesia, porque recordemos que Pablo en ese entonces estaba preso en Roma, ¿verdad? Y desde ahí pues le escribe a Timoteo y le da este consejo. Pero yéndonos a lo que realmente nos dice y lo que ya compartió Josué y Luis aquí, es importante el asunto de vivir la palabra nosotros como predicadores, porque el predicador, es cierto, puede ser elocuente, puede tener todo el conocimiento, pero si no recibe el primero la palabra y la practica y la experimenta, no va a causar ningún efecto en la vida de las personas, porque recordemos también que las personas nos ven y nos conocen según nuestro actuar, ¿verdad? Y cómo puedo yo exhortar a alguien o animar a alguien a hacer algo que yo no lo hago. Entonces, ahí es donde tenemos que iniciar. Y es bien importante que cada vez que nosotros predicamos y estudiamos o hacemos nuestro sermón para compartirlo, siempre la palabra nos habla antes a nosotros y después al pueblo. Sí. Bueno, yo creo que eso es bien especial, y antes de que le podamos ahí, que Josué pueda comentarlo, yo creo que es algo bien especial lo que está diciendo ahorita Fernando, y que muchos de los que hemos tenido la bendición de poder compartir la palabra en alguna congregación, sabemos que muchas veces el mensaje nos impacta a nosotros y nos hace reflexionar y nos invita a que nosotros podamos transformar nuestra vida y apegarlo a lo que la palabra del Señor nos está diciendo, y de allí poder nosotros pues enseñar la palabra del Señor a las demás personas. Sí, la verdad es que una de las partes muy importantes es predicar la palabra del Señor. Implica conocer la palabra, trazarla correctamente y hacerla comprensible y sobre todo aplicable a la vida de las personas. Entonces,
como ustedes lo dicen, hay temas o hay ciertos temas de que se obvian ahora dentro de las iglesias para no herir susceptibilidades, porque no es la línea. Creo que lo hemos mencionado en programas anteriores, que no es la línea que la iglesia quiere manejar, pero a veces esa es una gran responsabilidad, porque el evadir ese tipo de enseñanzas, ese tipo de prédicas, también crea una responsabilidad en las personas, porque recordemos que el fundamento básico para toda la iglesia es la Biblia, no un libro extra ni nada por eso. Entonces, se debe enseñar lo que está en la Biblia, aunque sea difícil, aunque sea complicado, aunque sea ríspido el tema, porque hay temas de que son demasiado profundos y causan como que cierta en las personas cuando lo están escuchando, ¿y cómo se van a poner a hablar de ese tema? Y se quedan así, o sea, ¿pero cómo? Pero es necesario para que las personas que lo están recibiendo entiendan de que la importancia de la palabra del Señor para nuestra vida y el conocimiento. Y aquí me van a perdonar muchos, pero lo vamos a decir porque es que es la realidad. Miren, pues, es que existe un problema, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, miran a los predicadores de antaño, vamos a poner los predicadores de antaño, no estoy hablando de los que ni sabemos quiénes eran, solo los conocemos por nombre, pero, por ejemplo, miremos a estos predicadores que hace poco fallecieron, G. Ávila, ¿quién otro? Mencionemos otro. Billy Graham. Billy Graham, y va. Miren las predicaciones de ellos. Escuchemos los mensajes de ellos. ¿Qué diferencia a los mensajes de los predicadores de este tiempo? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Es cierto, quizás los predicadores de este tiempo tienen todas las herramientas, ¿verdad? Porque antes no existían todas las herramientas que hoy tenemos. Sí, pero eso ha venido un poco a afectar también. Porque antes la gente oraba y le pedía a Dios que iluminara su mente y que le diera una palabra que el pueblo necesitaba. No era lo que el predicador quería compartir, lo que el predicador sentía que tenía que predicar. O sea, aunque uno como predicador, pues, en este caso uno como pastor, ve la necesidad que la iglesia tiene y en base a eso le pide uno a Dios. Pero no es como antes. Entonces, ahí sí que, perdónenme todos los que predicamos, pero hemos perdido esa esencia que es tan importante para hacer lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Sí, hay una persona que ha sido expositora bíblica bastante reconocida, que es Campbell Morgan, y él dijo una vez: nuestra primera obligación es impartir conocimiento. El conocimiento es de la palabra de Dios, y nuestro propósito debe ser guiar a la obediencia a los que hemos enseñado. También dijo: predicar no es proclamar una teoría, ni tampoco debatir respecto a una duda. Predicar es proclamar la palabra, la verdad, conforme ha sido revelada. Entonces, como lo estamos mencionando, ¿verdad? Esa esencia muchas veces se ha perdido, y yo creo que Josué ahorita va a mencionar algo que es bastante importante cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, que es instar a las personas. Sí, esa es la parte que nosotros, como todos los que exponemos la palabra del Señor, debemos de estar siempre listos para expresar con urgencia lo que, como bien lo decía Fernando, lo que necesita escuchar el pueblo y no lo que yo quiero transmitirle a los demás. Entonces eso es algo muy importante, y que sobre todo la palabra debe redarguir. No debe venir no debe decir ¿por qué le están diciendo esto a aquella persona? O ¿por qué le están? No, sino que la palabra, si viene de parte de Dios, no solo tiene que ser para una persona en específico, sino que tiene que ser para todos los que estamos en ese lugar. O sea, cuando digo somos todos, y en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17... dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice en todas estas áreas. Entonces es necesario atender que el Señor quiere que nosotros vayamos perfeccionándonos, pero a veces en estos tiempos, como decís, por miedo a no tocar ciertos temas, estamos como que
¿cómo sería? Mal preparando a la iglesia. No sé si está malformándola. Como le digo, y eso es lo que sucede hoy en estos tiempos. No, yo creo que también este pasaje bíblico que acaba de leer Josué deja bastante claro algo, que el ministro, que el predicador, que el pastor que está entregando la palabra no es el que va a reprender, ni tampoco va a redarguir, ni va a exhortar con sus propias palabras, sino que lo va a hacer con la palabra inspirada por Dios. Es que la palabra se predica por sí sola. Exacto. Fíjense que nosotros solo somos portavoces de verdad de lo que está escrito. Si nos ponemos a pensar y profundizamos en eso, nosotros simplemente, porque tenemos nuestra boca y hablamos nosotros y la expresamos, pero la palabra en sí se predica ella sola. Y no podemos nosotros como predicadores agarrar y tomarnos la función que la palabra debe de cumplir, porque es la palabra la que debe hacer eso, no nosotros. Así es, los primeros 2 versículos del capítulo 4 de 2 Timoteo le hablan de esa manera a lo que es el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí viene la parte que mencionábamos en el programa nosotros anterior: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí vemos nosotros por qué nosotros como cristianos debemos de proclamar la palabra de Dios sin que sea más nuestra palabra que la palabra de Dios. Aquí es donde nosotros debemos de entender que vendrán los tiempos, y déjenme decirles, como decía Fernando, el tiempo ya está ahorita. Ya estamos, no es decir todavía vienen, ya estamos en este tiempo donde se deja, como dice la sana doctrina, por ir por enseñanzas de hombre, por ir por enseñanzas fantasiosas, novelescas. Y lo vamos a tocar más adelante en ese punto, porque a veces pensamos de que todos leemos la misma Biblia. O sea, hay diferentes traducciones, pero es la palabra del Señor. Al final de cuentas no significa, es que yo en la Biblia el Señor me reveló tal. A veces esperamos de que todos los servicios sea así. El Señor me reveló esto y esto y esto. Y eso es caer en la fantasía, caer en cosas imaginativas que a veces no están. Y a veces unos dicen, permítame agregarle, o yo pienso que esto hubiera pasado, y entonces la gente se queda, qué nivel de entendimiento, porque a mí el Señor no me la revela así. Y es que tenemos otro problema. El otro problema es que la gente no está leyendo la palabra. Entonces, al no leer la gente la palabra, ellos van con la expectativa de escuchar cualquier cosa y dicen amén a todo porque no tienen el conocimiento. Pero aquí es donde también se cumple el propósito y la responsabilidad del predicador. Porque fíjense, pues, ¿cuál es nuestro propósito como predicadores? Es cierto, dar a conocer el mensaje, pero eso lleva un objetivo de salvación para las personas. Y si nosotros no lo hacemos correctamente, puede que las llevemos también al fracaso y a la condenación. Y no se cumpla el objetivo que Dios tiene, ¿verdad? Porque ni el predicador es responsable, ni tampoco las personas que escuchan son responsables para atender a lo que la Escritura dice y analizar si lo que el predicador está diciendo es verdad, está conforme a la palabra. Está conforme a la palabra. No, y Josué creo yo que decía algo, lo fantasioso, ahí sí que lo imaginativo que muchas veces nosotros podemos escuchar en muchos mensajes, pero hay una cosa que sí es muy real hoy en día, que se tiene como mal, como aburrido aquella persona que abre la palabra del Señor al frente y que la empieza a enseñar, para que las personas empiecen a aprender. Se les tiene como, hay un servicio de enseñanza, y no me dejarán mentir los pastores que nos están viendo. No me dejarán mentir los hermanos que asisten a la iglesia. Ustedes a un servicio, por ejemplo, hablemoslo así, de oración, ven pocas personas llegar.
Y la oración es muy importante. Y a un servicio donde se enseña la palabra de Dios, donde sea un estudio bíblico, donde puedan anotar, tomar anotaciones, tener preguntas, tampoco van. Pero sí queremos que el Señor nos hable a nosotros en un domingo, por ejemplo, donde es de tipo evangelístico, de avivamiento, algo así. Pero no lo buscamos cuando estamos estudiando la palabra o en oración. Es que también pensemos en que la gente pues está más dedicada a otras cosas que a centrarse en el verdadero mensaje de la palabra, ¿verdad? Y está en una situación de querer escuchar solo cosas buenas. Ajá. Entonces, como decís, no les gusta un servicio de enseñanza, no les gusta un servicio de oración. Y el punto aquí es esto, ¿verdad? Que también en la mayoría de iglesias se predica más que enseñar. Y ese ha sido un problema. Yo no estoy en contra de la predicación, ¿verdad? Porque la predicación es buena, sí, pero la enseñanza es más profunda, la enseñanza cimenta, la enseñanza alimenta, trae conocimiento. Entonces es diferente, pero cuando ya uno se pone del púlpito a predicar doctrina y a hablar, porque eso es lo que tenemos que predicar. Jesús predicó doctrina, los apóstoles predicaron doctrina. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que predicar? Doctrina. Sí, la verdad es que estamos llegando a un punto en que la gente está sorda espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que como esto no me gusta, voy a estar en el servicio, me pongo a ver el teléfono o me pongo a ver otra cosa, me pongo a criticar a los que están a mi alrededor porque no me interesa lo que está pasando al frente. O estoy ahí, o estoy de mala gana, o estoy... Porque no es un tema que me llame la atención. Pero prácticamente es alguien que está sordo. Ajá. Que no quiere. Y entonces eso es lo que está pasando en estos tiempos. Hay muchos cristianos de que van a la iglesia y están sordos espiritualmente. No quieren que cierta palabra entre porque es algo que a ellos les incomoda, pero no es una incomodidad de parte de la que los está predicando, sino que es la misma palabra confrontando el pecado y la vida de cada quien, que eso es muy diferente. Entonces, es ahí la diferencia de los cristianos de hoy en día. No, y al final de cuentas, conforme nos vayamos alejando nosotros de la palabra de Dios, de su verdad, y que vayamos nosotros cambiando de la palabra de Dios las otras cosas que queremos oír o lo que queremos experimentar, porque también muchas veces hay personas que quieren llegar, por ejemplo, al servicio a recibir del Espíritu Santo, por ejemplo, o a pasar más tiempo adorando, alabando a Dios. Por ejemplo, el caso del worship, que a veces en esa parte así se le da mucha más importancia a la alabanza que a la misma palabra de Dios. Entonces, hay muchas cosas que podríamos nosotros aquí seguir hablando acerca de esto, pero eso es lo que dice el versículo 4 en 2 Timoteo en su capítulo 4, y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces ahí vemos nosotros cómo las personas, conforme se vayan alejando, van a ir anhelando más cosas místicas muchas veces, más cosas pasajeras, no fundamentales, emocionales. Entonces tenemos que tener nosotros el cuidado. Si nosotros hemos caído en eso, es hora de despertar para que de nosotros mismos nazca el querer cambiar esa situación. Es que tenemos que entender que no es nuestro mensaje, es el mensaje de la palabra. Exactamente. ¿Verdad? Y cuando el predicador entiende que es el mensaje de la palabra, pues él no está pensando en qué va a pensar la gente si predico esto, o en qué van a decir, en que si se me van a ir los miembros o no se me van a ir, se van a quedar, cuántos se van a quedar si digo esto, digo lo otro. Porque al final Dios nos va a pedir cuentas a nosotros como predicadores. Así es. También a las personas, porque todos vamos a rendirle cuentas a Dios de nuestros hechos y de nuestras acciones, y también de nuestra manera de cómo nos conducimos dentro de la obra de Dios. Pero el predicador tiene un gran riesgo en ese sentido, ¿verdad? Y el problema es que, como dice ahí el apóstol Pablo, podemos apartar el oído de las personas de la verdadera palabra por meterles cosas fantasiosas como las que decíamos. Sí, exacto. Y la picazón de oído trae a nuestra vida espiritual, primero, intolerancia a la sana doctrina. O sea, ustedes saben de que cuando cuando un oído nos duele por infección, si no lo tratamos, va a llegar un momento en que nos va a afectar y ya no vamos a escuchar claramente.
Pero para que ese oído no lo perdamos, necesitamos medicamento. Pero a veces nosotros no, lo aguanto, lo soporto. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros ya no estamos escuchando la palabra del Señor, nos estamos volviendo intolerantes a la misma medicina que nos puede aliviar ese dolor. Exactamente. También lo que puede cambiar en nuestra vida, esa picazón, ¿verdad? Espiritual, podríamos decir nosotros en esa vida espiritual, es el deseo de escuchar lo que nosotros queremos. Yo quiero escuchar qué va a pasar conmigo el día de mañana, qué tal me va a ir en el negocio, qué es lo que planes tiene el Señor a futuro. No, si el Señor ya nos dejó un mandato que es ir y predicar el evangelio, ya nos dejó que debemos de orar los unos por los otros, debemos de amar al prójimo como nosotros mismos. Son instrucciones que ya están. ¿Por qué necesitamos buscar algo para el día de mañana? Sí, como lo hemos dicho, el propósito de todos nosotros es exaltar el nombre del Señor. Fuera de ese propósito, no hay nada más. No, y la clave para que uno pueda ser bendecido y pueda uno experimentar todas esas expectativas que uno quiere que la palabra haga en la vida de uno es la obediencia. Si nosotros obedecemos a lo que está escrito y no nos salimos de lo que está escrito, con toda confianza podemos decirle al Señor y pedirle al Señor y esperar en el Señor que sus bendiciones van a estar ahí. Sí, exactamente. También lo que produce la picazón de oído es oídos cerrados a la verdad. Alguien que es sordo no puede saber comunicarse con otra persona. Y si no entendemos la palabra del Señor, ¿qué les podemos predicar a las otras personas? Si no nos ponemos, no prestamos y decimos, hoy voy a llegar, vamos a ver qué vamos, aunque no llegue con la gran expectativa, pero el Señor nos puede sorprender en la palabra. Media vez lleguemos con un corazón dispuesto, el Señor puede sorprender y decir, bueno, voy a pedir algo diferente, esto era así, y el Señor automáticamente va cambiando nuestra forma de ver las cosas. Y un día va a llegar alguien y me va a preguntar, mira, ¿por qué la palabra del Señor dice esto y esto y esto? Ah, por esto y esto y esto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque yo dispuse mi corazón para escuchar palabra del Señor. Algo que acaba de mencionar Josué en este preciso instante es la expectativa. Cuando nos hacemos falsas expectativas. Porque buscamos, como dijimos desde el inicio y desde el programa anterior, que en el servicio sea mucho más entretenimiento, que sea mucho más algo que diga, wow, qué bonito. Hace poco estaba viendo yo en un video en TikTok, por ejemplo, una persona que hablaba que en una iglesia hicieron una danza aérea. Un ministerio de danza se puso a hacer una danza aérea. O sea, díganme qué edifica, decía la persona. Díganme para qué sirve, dijo, que lo hagan de forma aérea. No estamos en el cielo como para andar volando ya, decía la persona, haciendo un tono como sarcástico. Y yo dije en mi mente, sí. O sea, llegamos a tal punto que con tal de cuando ya tenemos el oído espiritual así, con esa infección, como decía Josué, ya empezamos a recurrir a mitos, a fábulas, a entretenimiento. Agarramos la de Narnia. Exactamente. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con esa parte. Sí, lo que pasa es de que cuando ya se perdió eso, se cae en el error de ver cómo mantenemos el grupo que tenemos, ¿verdad? O cómo hacemos que más personas puedan llegar a la congregación, pero sin la expectativa de lo que pueda pasar dentro de sus corazones y dentro de sus almas, porque al final si no son nosotros tenemos que entender que uno va a la iglesia, una por obediencia y otra porque hay necesidad en nuestra alma y en nuestro espíritu y queremos recibir. Por ejemplo, yo he escuchado de personas que se quejan, vamos a decir, ¿verdad?, a la iglesia a la que van, porque dice de que ellos van con la expectativa de que quieren recibir una palabra de motivación. Pero resulta que les cuentan historias y cuentecitos. Y superficial. Y toda y tomados la vida, todos de la vida mano que el pastor ha vivido, ¿verdad? Y eso no es interesante. O sea, yo no estoy diciendo que no utilicemos esos recursos cuando prediquemos, pero que no salgamos de lo que la palabra tiene que hacer, porque miren, pues uno no sabe cómo van los corazones de las personas y el efecto que la palabra puede causar en la vida de las personas. No, y algo que deben de eso es para todos los que nos están viendo y escuchando. Esto es algo que todos los que predicamos se nos va a ser demandado la forma en que predicamos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque gracias, bueno, de una forma buena o una forma mala, gracias a nuestras enseñanzas, muchos van a poder decir, bueno, conocí al Señor, y otros van a estar en otro lugar porque nosotros los guiamos mal. Entonces eso no solo decir, yo predico y ahí que mire dónde cae y cómo la reciben, eso ya no es cuestión mía, yo salvo responsabilidad. No, nadie, en los caminos del Señor nadie salva responsabilidad.
porque lo que yo hago va a impactar la vida de todos los demás y no solo va a impactar en el momento, sino que a la hora de salir, de seguir caminando en la vida, va a seguir impactando. Y si yo hice una mala prédica que alguien, eso va a seguir impactando. Lo que pasa es de que es lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Que predicara la sana doctrina, porque haciendo esto, le dijo Pablo, te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Entonces quiere decir que si yo, como predicador, no soy responsable y comienzo a hacer espectáculo y esto y lo otro y me desvío el oído de las personas, ni yo ni ellos. Exactamente. Por espectáculos, así que por espectáculos muchos están en el infierno. Sí, o sea, perdón en esa parte, yo sé que es muy fuerte, pero por espectáculos muchos están en el infierno. No, y tengamos cuidado, como decía Josué, la parte de decir yo salvo mi responsabilidad, porque como lo estaba diciendo acá el pastor Fernando, pues esa parte es nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de Dios con responsabilidad. Dejemos de decir al frente, yo salvo mi responsabilidad con entregar el mensaje, porque pareciera ser que lo hacemos por penitencia y no por un llamado de parte del Señor. Y quiero añadir algo, hermanos. Es que miren, pues, hermanos, seamos conscientes, ¿verdad? No todos hemos sido llamados a ser predicadores. El hecho de que usted hable bien, hable bonito, tenga una vocesona de locutor y pueda expresarse en público, no le da el derecho ni la autoridad de predicar la palabra. Y yo no estoy en contra de que en la iglesia se le dé la oportunidad a los hermanos que deseen hacerlo, ¿verdad? Pero debemos analizar también de que es una responsabilidad estar detrás de un púlpito, ¿verdad? Porque el problema, y es lo que está pasando hoy, anteriormente ustedes se dan cuenta, no habían muchos predicadores, pero hoy han surgido predicadores por todos lados. Sí, y qué bueno, pues qué bueno, estamos contentos pues de que se sigan sumando más, porque eso es una mayor beneficioso para la iglesia, pero no todos. Es que el predicador tiene un don especial de parte de Dios, y lo mencionaste, un llamado a predicar. Si todos fuéramos llamados a predicar, ¿quién cantaría? Si todos fuéramos llamados a cantar, ¿quién dirigiría un servicio? Si todos fuéramos llamados a dirigir, o sea, la Biblia es clara y Pablo dice, el que exhorta en la exhortación, el que enseña en la enseñanza, el que preside con solicitud. ¿Por qué todos quieren ser predicadores? Por la fama, por la atención. La verdad es de que... algunos lo hacemos de corazón y de llamado también, ¿no? pero algo que debemos de tratar ya para ir cerrando esta última parte del programa es que es cierto, hay mucha picazón de oído, hay muchos oídos cerrados, pero debemos de comenzar a cultivar dentro de las iglesias oídos sanos. Ahí sí que es la mejor medicina, es el mejor remedio poder escuchar la palabra del Señor, abrir nuestros oídos. Aplicar ese antibiótico. Exacto. Que es la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 14, subraya la importancia en este versículo de la estabilidad de unos oídos sanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, la estabilidad es importante para tener oídos sanos. Sí, también hay algo muy importante que debemos de tener, es el discernimiento. Si nosotros no leemos la palabra del Señor, nunca vamos a saber discernir entre algo que viene del Señor y algo que viene de estratagema de hombre, doctrina de hombre. Entonces, por algo que debemos de enfatizar, y en Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, cuya mente está ejercitada por la práctica para discernir el bien del mal. Los oídos sanos se pueden discernir la herejía de la palabra del Señor. O sea, Amén. Si nosotros estudiamos la palabra del Señor, el mismo Espíritu nos va a hacer saber qué es herejía, qué es doctrina de hombre y qué es palabra del Señor. Pero voy a añadir algo importante a esto del discernimiento, porque es importante que nosotros como predicadores nos preparemos. Si podemos ir a un instituto bíblico, mucho que mejor, porque eso nos va a ayudar y nos va a beneficiar. Mientras más conocimiento tengamos, más excelente va a ser nuestra predicación en la iglesia. Pero
debe ir acompañada de oración. Porque si no oramos, si no tenemos comunión con Dios, ¿de dónde va a venir el discernimiento? Y ese es el problema que está trayendo esta situación, que hoy la mayoría de predicadores ya no dependen de la oración. Dependen de libros, de estrategias, de sistemas. Inteligencia artificial. Exacto. Y de la cosa esa. De la cosa esa. De la cosa esa. Tenemos que tener entonces bastante cuidado. Debemos renovar nuestro entendimiento. Tenemos que buscar nosotros sanar nuestro corazón, nuestra mente. Miren, no, en este programa no lo estamos haciendo para que alguien se sienta mal o se ofenda. La verdad está en la palabra del Señor y todo esto, no me dejan mentir, muchas personas lo han visto, lo han experimentado, lo han sentido y han pasado incluso por eso. Yo, por ejemplo, lo he pasado, lo he vivido y por eso puedo hablarlo también. Y como estaba diciendo cada uno de los que estamos exponiendo acá y se los estamos comentando, debemos de entender que estamos en ese tiempo en donde ya no buscamos la palabra de verdad, no anhelamos escuchar una historia bíblica que nos deje una enseñanza de un personaje bíblico, o estudiar, por ejemplo, algo con respecto a las profecías, o estudiar, por ejemplo, algo con respecto al amar al prójimo, al honrar a Dios, nuestra forma de actuar con los demás. O sea, tantas cosas. No, queremos únicamente decir, yo voy a poder hacerlo, yo voy a poder alcanzarlo, yo voy a poder hacer esto en el nombre del Señor. Y sí lo podemos hacer. Tú eres un campeón. O tú eres un campeón y todo. Entonces, todo nos va subiendo como la espuma. Tengamos cuidado también desde dónde podemos caer. Sí, y miren, esto, como decía Luis, no es para que nadie se sienta mal, sino porque también esto nos está confrontando a nosotros. Hoy no crean que el hecho de que se los estamos diciendo es porque seamos perfectos. Los perfectos predicadores. Somos angelitos. Creo que en algún momento hemos tenido experiencias donde tal vez el Señor a tiempo de una u otra forma nos ha dicho, mira, no es la forma en que quiero que prepares una enseñanza. Y no sé si les ha pasado, pero a veces nosotros nos preparamos en el mensaje, pero ya cuando estamos al frente, el Señor cambia la palabra. Así es. Y entonces uno dice, pero ¿y lo que estudié? ¿Lo que me preparé? No era eso, Chito. Tenés que... Pero para hacer esos cambios tenés que conocer de la palabra del Señor, porque tampoco vas a llegar y... esta idea, lo que es que Dios es el que va a intervenir, porque como Él es el que está sobre nosotros, exacto, ¿verdad? Entonces... lo digo porque puede ser que nos hayamos desviado en alguna situación, ¿verdad? De querer predicar algo que nosotros sentimos, porque es que yo no entiendo que la gente dice, es que yo sentí de parte de Dios, es que Dios no trata con nuestros sentimientos en ese sentido, pues, o sea, si no, Dios cuando va a hablar. O si no va a pasar una experiencia como nosotros tuvimos con un predicador de mucha talla en esa parte, de que toda su gran mensaje fue acerca del pipí. Y todos riéndose en el salón y uno así como que dice, bueno, nosotros, la expectativa, la expectativa. Y entonces hay algo que, bueno, esto no está bien porque no voy a venir a improvisar la palabra del Señor, a hablar sobre, pipí. Sobre pipí, toda la prédica. Y entonces lamentablemente. y uno se queda así como que, y todos riéndose, y todos, y estábamos a la par y con otros, y era así como que, no sé si reírme, si porque llorar, salirnos, porque, o sea, ahí es donde se cumple esa parte de que muchos improvisan jalando de, y eso ya no es prédica, eso solo es entretener, que le pagaron. A la mayoría de gente le gusta eso. Por eso te digo, o sea, de todo el salón habíamos como unas 500, 600 personas, y la mayoría te puedo decir de que estaban riéndose y tal vez algunos pocos incómodos por la situación que estaba pasando. Porque hasta el color del pipí de él habló. Por eso digo todo y con eso cierro todo, la verdad. Es que cerramos todo. Exactamente. Entonces, como iglesia en estos tiempos debemos de estar ahí sí que atentos, siempre alertas a todo lo que está sucediendo, pero algo que debe de nacer en nuestro corazón es abrir nuestros oídos, no a lo que un hombre dice, no a lo que puede venir y decir un profeta, un apóstol, sino a lo que la Biblia, la palabra del Señor, lo que la sana doctrina dice y que el Señor quiere que hagamos. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta este minuto de este programa. Muchas gracias por tu sintonía. Gracias, Pastor Fernando. Antes de despedirte. Bueno, para mí siempre es una bendición poder compartir con ustedes. Y me gozo realmente porque esto es lo que nos gusta. Y yo pues trato la manera de aprender también y de recibir lo que me toca a mí, porque
no solo es de repartir el pastel y no probarlo nosotros, No, sino sí. que también hay una tajadita para nosotros. Así de que gracias, muchachos, y adelante con Aviva el Podcast. Así es, cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia. Luis. Y queremos agradecerle a nuestro patrocinador Marpensa TV por siempre estar apoyando este programa de Aviva el Podcast. Que Dios les bendiga en gran manera. Y recuerden que pueden ustedes ahí buscar noticias de deportes y acontecer nacional, incluido también nuestro programa que exacto. también ahí lo están compartiendo el día en que está saliendo. Así que te invitamos a que dejes tu comentario, que puedas darle me gusta, que puedas compartirlo, que puedas seguirnos en YouTube, porque en Facebook se borran estos programas muy rápido, y también en Spotify. Ahí puedes encontrar los programas y los episodios completos de Aviva el Podcast. Y antes de despedirnos, yo quiero darle extender una felicitación a Iglesia Cristiana Aviva en Guastatoya, que es parte de Ministerios Aviva, que estuvimos cumpliendo nuestro primer año. Así que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y yo sé que el Señor está en todo momento guiando nuestros pasos, y estamos tratando la manera de predicar el Evangelio de Dios acá en Guastatoya. Así que Dios les bendiga y felicitaciones. Y el día de hoy pues nos vamos a despedir, y esto fue Aviva el Podcast.